Capítulo 7. Construyendo llamas. Destrucción. Destrucción total. La magnitud de la misma era casi inimaginable, una visión que se apoderó del corazón de Shibuki con dedos helados mientras observaba los restos de Takigakure. La ironía de todo esto lo carcomía. Una aldea modesta, enclavada a salvo en las montañas, se había convertido en el escenario de un conflicto de pesadilla. El paisaje mostraba las brutales marcas del combate. Pequeños cráteres perforaban la tierra como cicatrices, formadas por los poderosos puños y talones de los ninjas que habían desatado su poder. Parches de tierra quemada yacían esparcidos por la aldea, restos carbonizados de técnicas de fuego que habían cobrado vida en el calor de la batalla. Los edificios ardían, sus siluetas se retorcían en agonía, mientras que los restos de estructuras ahogadas se erguían como sombríos recordatorios de devastadores jutsu de agua. La tierra misma mostraba profundas hendiduras de feroces técnicas de viento, y el olor acre de escombros carbonizados llenaba el aire, un siniestro recordatorio de ataques de relámpagos. Enormes cráteres se abrían, haciendo eco de las aterradoras firmas de chakra de los combatientes que se habían enfrentado aquí. Mientras Shibuki observaba los escombros, su mente se sumió en el caos y cada pensamiento chocaba con el siguiente en una búsqueda frenética de comprensión. Siempre había sabido que el mundo estaba plagado de peligros, pero nunca imaginó que tal devastación pudiera afectar su hogar. Más de la mitad de Takigakure estaba en ruinas, una aldea que alguna vez fue próspera ahora era una sombra de lo que fue. La destrucción provocada por Kakuzu y un niño, un simple niño, era una realidad que luchaba por comprender. Los shinobi restantes se reunieron a su alrededor, con el miedo grabado en sus rostros. Sus corazones estaban apesadumbrados por la enormidad de la calamidad que les había sobrevenido, la esencia de su aldea había sido alterada irrevocablemente. Shibuki-sama, ¿qué hacemos? La voz de Takeo tembló, apenas por encima de un susurro, su mirada fija en la desolación que tenían ante ellos. ¿Qué más podemos hacer sino reconstruir? Respondió Shibuki, con voz tensa pero resuelta, aunque la duda roía los bordes de su convicción. ¿Cómo podían esperar salir de esto? Quienquiera que fuera al que Kakuzu se enfrentó debe poseer una fuerza extraordinaria para desatar tal caos. Hemos sido tan complacientes en nuestra paz que pasamos por alto las crecientes amenazas. Nuestro poderío militar se ha quedado atrás. Nos hemos relajado demasiado y ahora vemos las consecuencias. Nuestra única fuente verdadera de poder reside en el agua del héroe, e incluso eso tiene un alto costo para nuestras fuerzas. Apretó los puños, sintiendo que el peso de su terrible situación endurecía su resolución. Primero tenemos que reconstruirnos y luego centrarnos en recuperar nuestra fuerza perdida, afirmó Shibuki con firmeza, pero incluso él podía percibir la incertidumbre en sus propias palabras. La verdad era que tal vez no tuvieran el lujo de contar con tiempo. El mundo fuera de su aldea era impredecible y las amenazas se cernían sobre ellos. Justo en ese momento, un shinobi aterrizó junto a él, con la urgencia grabada en su rostro como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Shibuki-sama, tenemos mensajeros de Iwagakure aquí para hablar con usted, anunció el shinobi, sin aliento y tenso. Shibuki asintió con expresión de acero. Me reuniré con ellos en breve. Pero mientras se preparaba para moverse, una oleada de ansiedad lo invadió. ¿Los líderes de Iwagakure vendrían con soluciones o se sumarían a la carga que ya soportaba? La sola idea lo sofocaba. Armándose de valor, dio un paso adelante para dirigirse a los aldeanos. Su voz sonaba decidida, aunque su corazón se aceleraba por el peso de la responsabilidad. Este pueblo no volverá a ser ignorado, no después de esto. El fuego en sus palabras era un destello en la abrumadora oscuridad, pero era todo lo que tenía. Mientras miraba a los ojos de su gente, supo que este era solo el comienzo de un largo y arduo viaje hacia la recuperación, un viaje plagado de peligros. Salto de línea. Mientras tanto, en Konohagakure, Hiruzen estaba sentado encorvado sobre una colección de pergaminos, con el peso de los asuntos de la aldea presionándolo como un pesado sudario. Su mente se agitaba con pensamientos sobre los recientes acontecimientos tanto dentro de la aldea como más allá de sus fronteras. Siempre había creído que el conocimiento era poder, pero cuanto más aprendía, más sentía el peso de la responsabilidad, y la incertidumbre carcomía sus entrañas. De repente, la puerta se abrió de golpe y un mensajero shinobi entró tambaleándose, sin aliento y visiblemente conmocionado. Entra, instó Hiruzen con voz firme, aunque un destello de preocupación se encendió en su interior. ¿Qué pasa? Preguntó Hiruzen, arqueando una ceja mientras su mirada pasaba de los pergaminos al mensajero, su corazón se aceleró ante la urgencia del mensajero. Okage-sama, acaban de llegar informes.
Kumogakure y Takigakure han perdido a sus Jinchuriki. Las palabras golpearon a Hiruzen como un golpe físico y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Es así. Respondió, con el tono tranquilo de su voz, contradiciendo la confusión que se agitaba en su mente. Sí, señor. Esto eleva el número total de Jinchuriki perdidos a 5. Aquí está el informe oficial. El shinobi colocó el pergamino sobre la mesa, sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba más instrucciones. Puedes retirarte, dijo Hiruzen, y la gravedad de la situación se hizo patente cuando una risa se le escapó de los labios, sin que nadie se lo pidiera. El mensajero hizo una reverencia y salió rápidamente, dejando a Hiruzen solo con sus pensamientos. En cuanto la puerta se cerró, desenrolló el pergamino y sus ojos examinaron las palabras frenéticamente. La incredulidad se transformó en una mezcla de intriga y temor. Fue surrealista. Se le escapó una risita, pero el humor fue fugaz. Con cada línea que leía, Hiruzen sentía un retorcimiento repugnante en el estómago. Esto no era una simple escaramuza. Esto era un cambio de juego. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa burlona mientras contemplaba las implicaciones. Nunca hubiera adivinado que Kumo gastaría tan tontamente su Jinchuriki para eliminar a un grupo de genin ancianos. Solo les enseñamos técnicas de colaboración para presentar la ilusión de una fuerza de élite. No tenían idea de que estaban desperdiciando sus recursos. Esto es increíble. Su corazón se aceleró con una mezcla de triunfo y temor mientras reexaminaba el informe, cada detalle alimentaba una sensación de oscuro regocijo. Había esperado debilitarlos, pero este es un regalo inesperado. Una grata sorpresa, de hecho. La pérdida de 2 bestias con cola dejaría una marca significativa en cualquier aldea, y la dinámica de poder estaba cambiando más rápido de lo que podía procesar. Esta es la oportunidad perfecta para atacar, pero Iwa también posee 2 bestias con cola, y no dudarían en tomar represalias. La paciencia es clave, se recordó a sí mismo, recostándose en su silla, aunque la tensión en su cuerpo seguía tensa. Dejad que hagan su jugada, tendremos la ventaja de jugar en casa, reflexionó con una expresión sombría en el rostro. No tenemos por qué apresurarnos. En ese momento, una ráfaga de viento atravesó la oficina y un miembro de Ambu se materializó frente a él, con urgencia grabada en sus rasgos enmascarados. Okage-sama. ¿Sí? Preguntó Hiruzen, levantando una ceja y con el corazón todavía acelerado. Senju Tsunade ha llegado a la aldea. Una sonrisa se dibujó en su rostro, un destello de calidez atravesó el frío de sus reflexiones anteriores. Mi día cada vez es mejor. Dale la bienvenida y guíala hasta aquí. Tiene mucho que ponerse al día. Además, trae a Kakashi contigo. Después de eso, ve a buscar a Danzo. Tengo una tarea para él. Los Ambu asintieron y desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Hiruzen se reclinó en su silla, con una sonrisa satisfecha extendiéndose por su rostro, pero debajo de esa satisfacción había una ansiedad persistente. El equilibrio de poder está cambiando y no se sabe qué movimientos vendrán a continuación. Demos la bienvenida a la hija pródiga, pensó, pero mientras abrazaba el momento, las sombras se cernían en el horizonte y no podía deshacerse de la sensación de que se estaba gestando una tormenta que pondría a prueba los límites de su fuerza y resolución. Salto de línea. ¿Por qué haces esto?, gritó Saki, perpleja, mientras observaba a Tenten saltar sin esfuerzo de tejado en tejado. La chica era una nube de energía, su emoción era palpable mientras corría hacia las puertas de la aldea, su determinación impulsaba cada salto. Intrigada por su estado frenético, Saki la siguió apresuradamente, con la curiosidad tirando de sus talones. Se supone que Lady Tsunade debe regresar a la aldea hoy. Solo quiero verla. Respondió Tenten, su voz entrecortada resonaba con un entusiasmo incontenible. El viento le alborotaba el cabello mientras saltaba de una cornisa a la siguiente, sus ojos brillaban de anticipación. Los ojos de Saki se abrieron de par en par, y el significado de las palabras de Tenten la atravesó como una ola. Entendía muy bien la importancia de Tsunade Senju, ¿quién no lo haría? La legendaria Sannin era un símbolo de fuerza y resistencia, un modelo para las shinobi femeninas de todo el mundo. Conocida por su destreza en combate sin igual y sus notables habilidades curativas, Tsunade había allanado el camino para innumerables kunoichi. No era de extrañar que Tenten estuviera ansiosa por verla. Aparte de Kira, Tenten era la única persona con la que a Saki le encantaba pasar el tiempo. El vínculo que compartían era profundo, forjado a través de sus pasados similares como huérfanas que enfrentaban los desafíos de su mundo.
Aunque sus estilos de combate diferían significativamente, la experiencia con las armas de Tenten contrastaba con el ninjutsu de Saki. Saki sentía una inmensa admiración por su amiga. El viaje de Tenten había sido de perseverancia incansable. Nunca había permitido que las dificultades la detuvieran. Con coraje y determinación, había trabajado incansablemente para convertirse en una Chunin, forjando su propio camino en un mundo que a menudo parecía indiferente a sus luchas. Mientras se acercaban a las puertas de la aldea, Saki sintió que su corazón se aceleraba al ritmo del entusiasmo de Tenten. De repente, Tenten se detuvo de golpe, con los ojos muy abiertos por el asombro. La energía vibrante que la había impulsado hacia adelante momentos antes dio paso a un momento de silenciosa reverencia mientras miraba hacia las puertas. «Allí está», exclamó Tenten con voz llena de asombro, y Saki siguió su mirada. Salto de línea. Tsunade caminaba por las calles familiares de Konohagakure, envuelta en un silencio inquietante como una densa niebla. El aire estaba cargado de una tensión palpable y las calles, que antes estaban llenas de vida, ahora parecían inquietantemente vacías. El polvo se arremolinaba en el viento y se arrastraba por los callejones como susurros del pasado, ecos de tiempos de guerra que flotaban en la atmósfera. A su lado, Kakashi caminaba con su mirada fija habitual, aparentemente imperturbable ante la desolación que los rodeaba. Escudriñó la escena y notó los marcados cambios desde su última visita. La aldea ciertamente ha cambiado desde la última vez que nos fuimos, ¿no es así, Shizune? Reflexionó, con un tono que era una mezcla de curiosidad y melancolía. Sí, Tsunade-sama, respondió Shizune, con voz suave pero reflexiva mientras asimilaba lo que sucedía a su alrededor. Y también se siente más aburrido. Aún así, despierta recuerdos. Su mirada recorrió los restos de lo que una vez fue. Un mercado vibrante ahora en silencio, la risa de los niños reemplazada por el susurro de las hojas. Tsunade asintió con la cabeza, su voz estaba cargada de nostalgia. Realmente lo es. Cada paso le traía un torrente de recuerdos, tanto amargos como dulces. Recordaba los días de camaradería, risas y la incansable búsqueda de fuerza. Sin embargo, esos recuerdos estaban entrelazados con la angustia de la pérdida, lo que le hacía doler el corazón. De repente, un agente ambú se materializó ante ellos, deteniendo a Tsunade en seco. La máscara de águila que llevaba le daba un aspecto amenazador y oficial, un recordatorio de los deberes que la aguardaban. «Tsunade-sama», dijo el ambú, inclinándose respetuosamente. «Le doy la bienvenida de nuevo a Konoha. El Hokage-sama solicita su presencia junto con Ataque Kakashi». Tanto Tsunade como Kakashi asintieron, este último giró ligeramente la cabeza para reconocer a su equipo, que rápidamente se dispersó entre las sombras, desapareciendo como volutas de humo. La expresión de Tsunade se oscureció mientras miraba fijamente al actor Hokage, apretando los dientes con frustración. Los recuerdos de su último encuentro resurgieron, uno lleno de tensión y problemas sin resolver. «Es hora de que dejes ir tu resentimiento hacia ese título, Tsunade-sama», dijo Kakashi, observándola atentamente con su único ojo. La había visto luchar con esa carga antes y quería ayudarla a ver el panorama general. «TSH, ocúpate de tus propios asuntos, mocosa», replicó Tsunade, su irritación era evidente mientras avanzaba. «Vamos a movernos». Su voz tenía un tono cortante, una barrera protectora contra las emociones que se arremolinaban en su interior. Mientras se acercaban a la torre Hokage, subieron varios tramos de escaleras y el familiar aroma a madera pulida y tinta inundó sus sentidos. Tsunade se detuvo frente a la oficina del Hokage, con los recuerdos de sus días de entrenamiento con Hiruzen bailando en su mente. El ambú tocó 3 veces antes de entrar. «Hokage-sama, aquí están Senju Tsunade y Ataque Kakashi», anunció el ambú, inclinándose profundamente ante Hiruzen, que estaba sentado en su escritorio, con los años grabados en las líneas de su rostro. Hiruzen levantó la vista y su expresión se suavizó al reconocer a los dos. «Kakashi, buen trabajo como siempre. ¿Me puedes dar tu informe sobre la misión completa?», preguntó con voz firme pero cálida, encarnando la sensación de calma que Tsunade siempre había encontrado reconfortante. Kakashi rápidamente abrió un pergamino y se acercó a la mesa para dejarlo sobre la mesa antes de regresar a su posición. «Aquí está, Hokage-sama. Gracias. Puedes retirarte, Kakashi». Kakashi hizo una reverencia respetuosa antes de darse la vuelta para salir de la oficina, su mirada se cruzó brevemente con la de Tsunade mientras salía. Hubo un entendimiento silencioso entre ellos, un reconocimiento compartido de la carga que ambos llevaban. Tsunade se quedó allí, mirando a Hiruzen, su ira contenida era evidente mientras luchaba por mantener la compostura.
Hiruzen la miró con una expresión de comprensión tranquila, las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron mientras sonreía suavemente. No has cambiado nada, comentó, el cariño en su voz recordaba los días en que la había visto crecer, ferozmente decidida pero agobiada por las expectativas. Ahórrame las bromas, sensei. Gruñó Tsunade, con los puños fuertemente apretados a los costados y sus defensas elevándose instintivamente. Los recuerdos de sus fracasos, el peso del legado de su familia y la pérdida de sus seres queridos se cernían sobre ella como nubes oscuras. Entiendo que estés molesto, pero te necesitamos aquí en la aldea, respondió Hiruzen, manteniendo su mirada firme. Traerte de vuelta no fue una decisión que tomamos a la ligera, pero era necesario dadas las circunstancias. Su tono era firme pero compasivo, como si estuviera tratando de salvar la distancia entre ellos. Shizune, que permanecía en silencio a un lado, observaba el intercambio con una mezcla de preocupación y respeto. Hiruzen se volvió hacia ella, rompiendo la tensión. Ah, Shizune, Kato, no. Shizune asintió respetuosamente, y el peso de su reconocimiento alivió un poco la tensión en la habitación. Sí, Okage-sama. Has crecido significativamente desde la última vez que te vi, dijo, volviendo a sonreír y con un destello de orgullo en los ojos. Luego redirigió su atención a Tsunade. Kakashi te ha informado sobre tus deberes, así que no es necesario que te lo repita. Por ahora, te sugiero que te retires a las habitaciones de Senju. Si recuerdo correctamente, tu habitación ha sido restaurada desde tu última visita cuando, bueno, ya sabes. La expresión de Tsunade se agrió al recordarlo y giró bruscamente sobre sus talones, marchando hacia la puerta. Mientras agarraba el picaporte, se detuvo y una pregunta desafiante escapó de sus labios. ¿De verdad me habrías incluido en el libro de bingo si me hubiera negado? Hiruzen frunció el ceño confundido antes de reírse suavemente, con un sonido cálido y genuino. Parece que Kakashi te has jugado una mala pasada, Tsunade. Nunca hubiera considerado una acción así. Solo me preguntaba cómo logró convencerte. La irritación brilló en el ojo izquierdo de Tsunade mientras la broma alegre aligeraba el ambiente, un recordatorio de su historia y el vínculo que compartían. Ese mocoso. De todos modos, te recomiendo encarecidamente que te retires a tus aposentos. Confío en que necesites descansar un poco, agregó Hiruzen, su tono se suavizó y la preocupación se apoderó de su voz al observar su cansancio. Sí, sensei, respondió Tsunade, con un poco de rabia aliviada. Al darse cuenta de que había juzgado mal las intenciones de Hiruzen, se volvió hacia Shizune y le dijo. Vámonos. Justo detrás de ti. Respondió Shizune, su voz se iluminó con renovada determinación. Al salir de la oficina, Hiruzen se acomodó en su silla y tomó un papel de su escritorio. Con un suspiro, reflexionó sobre el peso del liderazgo y los desafíos que se avecinaban. Ahora, abordaría la situación de Tamashii. Salto de línea. La frustración de se desbordó, la noticia de la desaparición de su Jinchuriki lo golpeó como un golpe físico. La pérdida de Be y Yujito fue más que un revés táctico. Fue un golpe aplastante para su orgullo y liderazgo. La ira surgió dentro de él, mezclándose con una sensación persistente de impotencia, mientras el peso de su ausencia presionaba como una manta de plomo. Esto es un desastre. Caminaba de un lado a otro, apretando y soltando los puños mientras lidiaba con las implicaciones. Las ramificaciones de su pérdida se cernían sobre su mente. No podía quitarse el miedo de que Iwa pudiera reconsiderar su alianza después de este giro devastador de los acontecimientos. Konoha realmente nos ha hecho un número. Raikage-sama, intervino Maui, con voz firme en medio de la tempestad de sus emociones. Si permite que sus preocupaciones lo consuman, corremos el riesgo de perder esta guerra por completo. Debemos explorar otras estrategias para recuperar nuestro poder de manera oportuna. Su tono era tranquilo, pero tenía un trasfondo de urgencia, recordándole que el pánico no produciría más que caos. La miró pensativamente, reconociendo la verdad en sus palabras, aunque la frustración bullía bajo la superficie. Sí, tienes razón. No puedo permitirme el lujo de regodearme en la autocompasión en este momento. Necesito consultar con Onoki. Mabuya asintió con la cabeza, su actitud era decidida, ofreciendo un punto de estabilidad en medio de la tormenta. Justo en ese momento, un shinobi entró en la oficina, sin aliento y ligeramente desaliñado. Raikage-sama, el Tsuchikage desea ponerse en contacto con usted a través de nuestro sistema de comunicación visual. El ánimo de Mabui mejoró un poco. ¡Qué coincidencia tan afortunada, ¿no cree, Raikage-sama? La expresión de Ase endureció, pero asintió brevemente.
Vámonos, entonces. La sala de comunicación visual tenía un diseño utilitario, llena de cables gruesos que serpenteaban como venas y se conectaban a una pantalla central que emitía un brillo tenue. A medida que se acercaban, sintió un nudo en el estómago. La gravedad de la situación pesaba sobre él. El shinobi le hizo un gesto y juntó las manos mientras comenzaba el proceso de conexión. La pantalla se encendió y reveló un fondo negro con un punto blanco que latía rítmicamente, como un latido de corazón. La imagen se estabilizó, revelando el rostro de Onoki, con una sonrisa sombría tirando de las comisuras de su boca, pero no llegó a sus ojos. Onoki reconoció su tono plano pero con un dejo de inquietud. Respondió el Tsuchikage asintiendo, el aire se llenó de una tensión tácita mientras se intercambiaban formalidades. ¿Qué motivó esta llamada? Preguntó con expresión endurecida mientras se concentraba en la pantalla, preparándose para el inevitable aluvión de críticas. Estoy seguro de que eres consciente de tu situación actual. Es bastante imprudente haber desplegado dos bestias con cola tan abiertamente, ¿no crees? Inquirió Onoki, con un dejo de reproche en su tono, agudizando la atmósfera ya cargada. Apretó la mandíbula y la confesión le dolió. Mi juicio estaba nublado, admitió, con la decepción dibujando profundas líneas en su rostro. Konoha no solo ha asestado un golpe significativo a nuestra aldea, sino que mis acciones nos han costado un poder invaluable. Siempre hemos sido poco tolerantes con los insultos, dijo Onoki, con una mezcla de desprecio y comprensión. Pero lo hecho está. El único camino ahora es salvar lo que puedas y esforzarte por recuperar tu fuerza. Después de que Konoha nos asestara un golpe significativo durante la última guerra, eso es precisamente lo que hicimos. A pesar de su fachada de alianza, siguen siendo una espina en nuestro costado que necesita ser abordada tácticamente. Confío en que entiendas mi punto. Asintió, el peso de su reconocimiento se sentía como una piedra en su estómago. Creemos que hemos identificado al sospechoso responsable del robo de nuestras bestias con cola. Arqueó la ceja con curiosidad y su expresión cambió a una de profundo interés. Continúa. Onoki miró hacia abajo brevemente antes de tomar un objeto de su escritorio y mostrarlo en la pantalla. Mientras lo hacía, los ojos de se abrieron con incredulidad. Eso es imposible. Onoki notó la sorpresa de y simplemente asintió. Claramente te resulta difícil creerlo, pero esta es la verdad. El nombre del chico es Tamashii Shou. Los ciudadanos de Takigakure informaron haberlo visto junto con otras dos personas, Reiso y una mujer no identificada. ¿Un chico de 15 años? El corazón de se aceleró cuando las implicaciones se hicieron realidad. Todavía no sabemos quién lidera esta organización, pero Tamashii ya ha tomado la delantera en sus actividades. Fue visto en las aldeas poco antes de que el Nanabi fuera robado, así como durante la captura del Ichibi. Sin lugar a dudas, él también fue responsable del secuestro del Kyuubi Jinchuriki de Konoha. La expresión de se endureció mientras procesaba la información, las ruedas de su mente giraban furiosamente. Le hizo una señal a un shinobi cercano. Consígueme a alguien del departamento de análisis de datos de inmediato. El shinobi hizo una reverencia y desapareció rápidamente, la urgencia era evidente en cada movimiento. Volviéndose hacia Onoki, continuó. Tamashii Shou, dices. Konoha debe haber recibido esta información antes, dado que mencionaste que los shinobi de Suna fueron los primeros en informarlo. Onoki asintió con la cabeza, con una expresión indescifrable. Si ese es el caso, entonces surge la pregunta. ¿Por qué no lo han incluido en el libro de bingo? Se rió suavemente, aunque le faltaba humor. La misma razón por la que no lo incluiría en los libros si mi aldea hubiera sido la primera en perder una bestia con cola. Exactamente, asintió Onoki, con una mirada cómplice en su rostro. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de oscura y amarga. Eso significa que probablemente lo incluirán ahora que mi aldea se ha visto afectada. Onoki se quedó en silencio por un momento, aparentemente sumido en sus pensamientos, el peso de la situación era palpable entre ellos. Sin duda, podría ser considerado un criminal de clase S. ¿Por qué dices eso? Preguntó, sintiendo curiosidad y un gélido escalofrío de anticipación lo recorrió. Porque chocó con Kakuzu, respondió Onoki, con un ligero destello de interés bailando en sus ojos. La expresión de cambió a una de asombro. ¿Kakuzu, el criminal de rango S y cazarrecompensas? Sí, el mismo Kakuzu que luchó contra el primero Hokage y sobrevivió, un logro del que pocos pueden jactarse. Y supongo que el chico salió victorioso, ¿no?
Supuso ya anticipando la respuesta, con un escalofrío recorriéndole la columna. Onoki sonrió con complicidad. Lo has deducido correctamente. ¿Cómo sabes eso? Preguntó presionado, intrigado pero cauteloso. Simple. Alguien me proporcionó los detalles de la batalla, respondió Onoki con una sonrisa petulante que no ayudó a calmar la creciente ansiedad de ¿Quién? Preguntó con una curiosidad cada vez mayor a medida que la tensión en la habitación se espesaba como la niebla. Bueno, Tsukage, por supuesto, se rió Onoki. O mejor dicho, su líder, Shibuki. ¿Shibuki? Repitió procesando esta nueva información, las implicaciones girando como una tormenta. Sí, a pesar de ser un shinobi relativamente débil, demostró una valentía considerable al presenciar toda la batalla, señaló Onoki, con un tono divertido. Te enviaré algunos documentos para que los revises, de modo que puedas evaluar nuestra posición actual y sugerir algunas estrategias. ¿Están seguros tus Jinchuriki? Preguntó con un destello de esperanza en sus ojos, eclipsando momentáneamente su miedo. Ann está actualmente a salvo en la torre, aunque no estoy seguro del paradero de Roshi. Probablemente esté escondido en las montañas. Lo habría puesto bajo mi control como hice con Ann, pero estoy seguro de que está a salvo, respondió Onoki, su expresión cambió ligeramente, la gravedad de sus palabras se instaló en el aire entre ellos. Levantó una ceja, intrigado. ¿Roshi? Sí, el cuatro colas. No hay necesidad de preocuparse. Lo recuperaré en breve. Asintió en reconocimiento cuando el shinobi que había despachado antes entró en la habitación, acompañado por otro individuo. El recién llegado vestía una bata de laboratorio, estaba equipado con lupas y llevaba un lienzo bajo el brazo. Raikage-sama, ¿me has convocado? Preguntó con voz firme pero teñida de aprensión. En efecto, respondió con tono cortante. Necesito que repliques el dibujo del individuo que aparece en la pantalla. Estaré esperando tus documentos, Onoki. Onoki asintió y el técnico de laboratorio tomó asiento, preparándose para dibujar. Por otra parte, hace poco tuve una visita. ¿Quién era? Preguntó intrigado pero sintiendo que la tensión aumentaba nuevamente. Orochimaru. La expresión de se endureció y el nombre lo impactó como un rayo. ¿Qué quería? Propuso una alianza. Interesante, reflexionó con voz grave. Parece que incluso los de Konoha están conspirando para desmantelar la propia Konoha. En efecto, confirmó Onoki con voz grave. Ha establecido su propia aldea oculta, Otogakure, en el país del arroz. Nunca lo había considerado una preocupación importante, ya que nunca interfirió directamente con mi territorio. Y, naturalmente, aceptaste su propuesta, suspiró cerrando los ojos momentáneamente, la gravedad de la situación pesaba sobre él. Onoki se rió levemente, pero había un dejo de humor en su voz. Me conoces bien. Además, ¿cómo decía ese viejo dicho? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Salto de línea. Hemos perdido a Kakuzu y a Idan. La voz profunda resonó en la caverna, una proclamación cruda que provocó un escalofrío de tensión entre las figuras reunidas. La cámara tenuemente iluminada, con sus paredes de roca irregular y la luz parpadeante de las antorchas, se sintió más opresiva después de la noticia. La reunión fue particularmente notable. Las siluetas de los cuatro miembros permanecían tensas y en silencio, cada uno luchando con el peso de lo que acababa de revelarse. Pain, el líder, estaba en el centro con un aire de autoridad que exigía atención. A su lado, una mujer envuelta en sombras observaba la sala. Su presencia aumentaba la gravedad del momento. ¿Cómo pudo pasar esto? La voz de Deidara rompió el silencio, la confusión era evidente en su tono. Pensé que Takigakure era una aldea militar débil. Sus Jinchuriki no deberían haber sido capaces de montar una defensa fuerte. Parece que se encontró con nuestro rival durante la recolección de las bestias con cola, afirmó Pain, su voz resonando siniestramente por la caverna. Cada palabra estaba impregnada de frustración, reverberando en las paredes como un tambor de guerra. Él y sus compañeros lograron derrotarlos, lo que indica que son un grupo formidable. Las implicaciones de esto no pasaron desapercibidas para nadie en la habitación. Pain hizo un gesto hacia Setsu, cuya expresión permaneció inescrutable. Setsu observó todo el enfrentamiento y te proporcionará las imágenes relevantes. En un movimiento fluido, casi inquietante, Setsu emergió del suelo y su cuerpo se dividió en 4 fragmentos que se deslizaron hacia los miembros presentes. Una tensión palpable llenó el aire mientras los recuerdos de la batalla los invadían. Imágenes de caos, conflicto y una fuerza inesperada.
A medida que las imágenes se desvanecían, el silencio se hizo más pesado, roto solo por el sonido de la lenta y deliberada sonrisa de Kisame. Ese chico no es tan malo, comentó, con un tono que denotaba a la vez admiración e impresión. Definitivamente impresionante, añadió Sasori, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Sin embargo, ni siquiera él podía quitarse de encima la sensación de inquietud que se apoderaba de su estómago. Después de una vigilancia exhaustiva, Setsu lo identificó como Tamashii Shou. Sus orígenes están envueltos en misterio. No se le conoce su aldea, no tiene afiliaciones ni antecedentes familiares. Parece haber aparecido de la nada, una variable que no tuvimos en cuenta en nuestros planes. Debemos abordar este problema antes de que se agrave más. El tono de Pain era acerado, sus ojos penetrantes mientras examinaba los rostros de sus subordinados, asegurándose de que comprendieran la gravedad de la situación. Los miembros de Akatsuki escucharon atentamente, el aire estaba cargado de ansiedad e incertidumbre. Pain continuó. Desde ese encuentro, desapareció misteriosamente y ahora posee 3 bestias con cola. La de 9 colas, la de 7 colas y la de 1 cola. Mientras tanto, solo tenemos la de 2 colas y la de 8 colas, y aún no hemos encontrado a las de 3, 4, 5 y 6 colas. El peso de las palabras de Pain se asentó pesadamente en la caverna, un duro recordatorio de su precaria posición. No hay duda de que nos cruzaremos con él otra vez, y cuando lo hagamos, espero que no cometa errores. Su tono no dejaba lugar a la disidencia, cada sílaba era un recordatorio de su fracaso y de lo que estaba en juego. Toby los ayudará a ambos en la infiltración y la extracción, continuó Pain, dirigiendo su atención hacia Itachi y Kisame, quienes se encontraban preparados. Tengo una misión para ustedes dos. Salto de línea. Fu se despertó de golpe, con el corazón acelerado mientras los recuerdos la inundaban, nítidos y vívidos. Jadeando levemente, examinó los alrededores y se dio cuenta de que estaba en una cueva. La cámara era circular, iluminada por la luz parpadeante de una vela en un extremo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz tenue, notó una figura acostada en una cama, sumida en un sueño profundo. Una oleada de pánico la invadió al recordar los acontecimientos que la llevaron a su situación actual. Esto no era un sueño, era muy real. Mientras balanceaba las piernas sobre el borde de la cama, una ola de mareo la invadió. Se agarró a la pared para sostenerse y se estabilizó, con la respiración entrecortada. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, y su mirada se posó en la figura dormida de Gaara. Es solo un niño, pensó, recordando la expresión de determinación en su rostro durante los momentos que compartieron en la cueva. Con el corazón apesadumbrado, Fu se dirigió hacia la entrada de la cueva. Un pasillo oscuro se extendía ante ella, y el resplandor de la hoguera danzaba tentadoramente desde una de las habitaciones. Se acercó con cautela, y cada paso estaba lleno de inquietud. En el interior, la luz parpadeante del fuego reveló la figura oscura de Naruto sentado en una gran roca, flanqueado por 2 figuras boca abajo, Iruka y Aku, que yacían sin vida sobre una superficie. La expresión de Naruto era inescrutable mientras miraba sus formas inmóviles, el peso de su situación flotando pesadamente en el aire. «¿Estás despierto?», dijo, rompiendo el silencio sin levantar la vista, con la voz firme pero cargada de una tensión subyacente. Fu entró en la cueva y echó una rápida mirada a Iruka y Aku. «¿Qué les pasó?». Su voz tembló levemente y el miedo se acumuló en su estómago. «Nos encontramos con otro grupo que te perseguía», explicó Naruto, la gravedad de sus palabras atravesó la atmósfera oscura. Un destello de culpa cruzó el rostro de Fu y su corazón se hundió. Nunca había querido ser una carga para nadie. ¿Son Jinchuriki?, preguntó con desesperación en su voz, esperando contra toda esperanza una respuesta que pudiera ofrecerle algún consuelo. «No», respondió Naruto con tono firme mientras redirigía la conversación, percibiendo la agitación dentro de ella. «Esto me lleva a otro punto. Tu aldea dudó en enseñarte suficientes técnicas shinobi. Vamos a rectificar eso en los próximos años». Fu permaneció en silencio y se limitó a asentir en señal de reconocimiento. La perspectiva de aprender y crecer le parecía a la vez desalentadora y estimulante. «¿Y qué pasa con el chico? ¿Con el que compartí la cueva?», insistió, con la curiosidad apoderándose de ella mientras señalaba a Gaara. Naruto rápidamente entendió lo que quería decir. «Es uno de nosotros, el anfitrión del cola única». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Fu al pensar en la apariencia única de Gaara, el primer destello de esperanza que había sentido en mucho tiempo. «Dadas vuestras diferencias, está claro que no sois Tamashii. Entonces, ¿quién sois?».
Prometisteis que me lo diríais, insistió, con curiosidad. Naruto la miró a los ojos con una sonrisa burlona. Soy Uzumaki Naruto, el Jinchuriki del zorro demonio de 9 colas. Los ojos de Fu se abrieron de par en par por la sorpresa, y el peso de sus palabras la hizo reflexionar. La más poderosa de todas las bestias con cola. Sintió una oleada de admiración mezclada con incredulidad. Rápidamente se sacudió el asombro y siguió adelante. Entonces, ¿por qué nos estás reuniendo? Por supuesto, reflexionó Naruto, con una sonrisa pensativa en los labios. Al principio, tenía la intención de emprender este viaje solo. Sin embargo, conocer a otras personas que comparten mis experiencias me hizo darme cuenta de que nunca estuve realmente solo. Fu lo miró asombrada. Fue una revelación que la impactó profundamente. Es por eso que valoro la oportunidad de conectarme con aquellos que nos entienden, sin importar cuán pocos sean. No quiero que te unas a mí si no es lo que deseas. Mi único deseo es asegurarme de que, Naruto vaciló, su voz temblaba mientras luchaba por articular las emociones que se arremolinaban en su interior. Fu lo miró con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos mientras comprendía el significado de sus palabras. Abrumada por la emoción, dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza, tomándolo por sorpresa. ¿Qué? Gracias, dijo Fu, con una voz llena de sinceridad y calidez que irradiaba a través de ella. Gracias, Naruto. Siempre estaré en deuda contigo por esto. Naruto parpadeó sorprendido pero no ofreció una respuesta inmediata, sus mejillas se calentaron mientras sonreía en respuesta. Sí, claro. El momento se extendió entre ellos, impregnado de una sensación de comprensión que trascendía las palabras. Para Fu, era más que solo gratitud, era una promesa de amistad y apoyo. Las cargas de su pasado comenzaron a aligerarse, reemplazadas por la esperanza de nuevos comienzos, mientras que Naruto sintió una renovada sensación de propósito, sabiendo que ya no estaba luchando solo por sí mismo. Juntos, forjarían un camino hacia adelante, uno en el que podrían enfrentar sus luchas lado a lado. Salto de línea. ¿Dónde está Roshi? Gruñó Onoki, con voz baja y peligrosa, mientras una tormenta se formaba en sus ojos y amenazaba con desatarse en cualquier momento. El aire en la cámara tenuemente iluminada crepitaba por la tensión, como si las paredes pudieran sentir su furia. Ese monje testarudo no me muestra ningún respeto. Apretó los puños con fuerza, los nudillos blancos contra la superficie pulida de la mesa. Kitsuchi, de pie junto a él, sintió el peso de la ira del Tsuchikage presionándolo como una fuerza física. Estoy seguro de que podemos localizarlo, respondió, con un tono firme pero cauteloso, intentando disipar la creciente frustración de Onoki. Debe estar al tanto de las terribles circunstancias que enfrenta su compañero Jinchuriki, así que dudo que se aleje demasiado de aquí. Además, has enviado una cantidad considerable de ninjas para encontrarlo. TSH, ese viejo tonto. Gruñó Onoki, hundiéndose pesadamente en su silla, la madera crujió bajo su peso. Su frustración hervía a fuego lento justo debajo de la superficie, como un caldero a punto de desbordarse. Él también es un Jinchuriki. Debería entender la gravedad de nuestra situación. Estamos al borde de perder todo por lo que hemos luchado. Kitsuchi asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Onoki, pero también percibiendo la desesperada necesidad de recuperar el control de la situación. Lo que estaba en juego era más importante que nunca y el tiempo se les escapaba entre los dedos como arena. Quizá deberíamos considerar otras opciones, sugirió con cautela. Si no podemos llegar hasta él, quizá debamos concentrar nuestros esfuerzos en otra parte. Ni lo pienses. Interrumpió Onoki bruscamente, entrecerrando los ojos. No se trata solo de la terquedad de Roshi, se trata de toda nuestra estrategia. Él necesita estar aquí, listo para luchar junto a nosotros. No podemos permitirnos ningún eslabón débil en nuestra cadena. Kitsuchi podía ver la tensión en la mandíbula de Onoki, la forma en que el ceño del Tsuchikage se fruncía con frustración. Todavía se aferra a viejos rencores, pensó Kitsuchi, con una mueca tirando de sus labios. Tamborileó con los dedos pensativamente sobre la mesa, el sonido rítmico resonó siniestramente en la habitación silenciosa. Consígueme a An. Tengo una misión para él, dijo finalmente Onoki, la decisión pesaba mucho en el aire. Por supuesto, Tsuchikage-sama, reconoció Kitsuchi, tratando de enmascarar la urgencia en su tono mientras hacía una reverencia y salía rápidamente de la habitación. Salto de línea. La escena cambió a una llanura desolada, un campo de batalla desfigurado por el caos, con grandes y dentados montículos de rocas que cubrían la tierra carmesí.
El viento aullaba sin descanso, azotando el aire y levantando nubes de polvo que colgaban como un sudario, oscureciendo el paisaje. Era un lugar duro e implacable donde el peso de la violencia inminente era palpable. De repente, una distorsión onduló en el aire y surgieron 3 figuras, que aterrizaron con una gracia siniestra. «Gracias por la ayuda, Toby», dijo el primero, un shinobi alto con apariencia de tiburón. Su piel gris azulada pálida y sus dientes triangulares afilados le daban un rostro intimidante que hablaba de una ferocidad indomable. «No puedo creer que hayas elegido ese nombre. Sinceramente espero que tengas uno mejor en mente». «Toby simplemente no te queda bien», comentó Kisame, su desdén por el nombre era evidente, la tensión crepitaba en el aire como estática. «Poco importa el nombre que adopte, Kisame. Aseguremos nuestro objetivo y luego nos marcharemos», intervino la tercera figura con suavidad, su actitud tranquila pero sus ojos brillando con una anticipación apenas contenida. Toby permaneció inmóvil, con expresión grave. «Ya sabes qué hacer una vez que hayas completado tu tarea. Buena suerte». Dicho esto, desapareció entre el polvo que se arremolinaba, dejando un silencio inquietante a su paso. «No entiendo cuál es su problema», murmuró Kisame, frunciendo el ceño mientras observaba el polvo que se arremolinaba a su alrededor. «Solo porque él es». «Te recomiendo encarecidamente que no pronuncies su nombre tan libremente», intervino Itachi, con voz baja y cortante. Sus ojos titilaron en rojo por un momento, un escalofriante recordatorio del poder que poseía. Como sea, Kisame se encogió de hombros con desdén, mientras su atención ya se dirigía hacia adelante. De repente, sus ojos se iluminaron con un brillo depredador. «Ah, ahí está nuestro objetivo», exclamó, señalando hacia la cima de un montículo de roca cercano. En lo alto del afloramiento había un hombre de llamativo cabello rojo, con su bigote bien cuidado y barba que terminaba en punta, una figura imponente y digna a la vez. «Creo que este es mío, Itachi», declaró Kisame, apretando y aflojando la palma con ansiosa anticipación mientras una amplia sonrisa dividía su rostro, revelando sus afilados dientes. «HN», respondió Itachi, desapareciendo entre una masa de cuervos que se arremolinaba, dejando atrás una quietud inquietante. El ojo izquierdo del hombre se abrió de golpe y se entrecerró con el peso del reconocimiento mientras evaluaba la llegada de Kisame. «Entonces, usted está entre los responsables de la desaparición de los Jinchuriki», afirmó con voz firme a pesar de la tempestad que se estaba gestando a su alrededor. Un destello calculador brilló en los ojos de Kisame mientras avanzaba, sus pasos eran deliberados y cada uno de ellos resonaba siniestramente en el aire tenso. «Eres el Jinchuriki de 4 colas, Roshi». «¿Me equivoco?» «Tienes razón», respondió Roshi, con su compostura inquebrantable mientras se mantenía erguido ante la amenaza inminente. La sonrisa de Kisame se ensanchó y una energía maníaca lo recorrió. «No podrías mentirme ni aunque lo intentaras. Sameada prácticamente ha estado zumbando de emoción por tu chakra». «¿Sameada?» Roshi levantó una ceja y la confusión se reflejó brevemente en su rostro. «Es irrelevante, ¿no?», replicó Kisame, con la voz llena de malicia mientras levantaba el brazo y agarraba la espada que llevaba a la espalda. Con un movimiento rápido, la blandió con fuerza, apuntando al montículo donde estaba sentado Roshi. El impacto destrozó la roca, provocando una nube de polvo y escombros que se elevaba en espiral por el aire, un presagio de la violencia que se avecinaba. «Me habría sentido muy decepcionado si eso fuera todo lo que se necesitaba para acabar contigo», resonó la voz de Kisame a través de la neblina. Cuando el polvo comenzó a asentarse, se vio a Roshi de pie a cierta distancia, ileso y listo. «¿Saben?», murmuró Roshi, en un tono carente de humor. «He esperado mucho tiempo para enfrentarme a ustedes. Dada nuestra historia compartida, me repugna que individuos como ustedes persistan en casarnos. He hecho las paces con esta carga, es nuestro destino. Pero por aquellos que no lo han hecho, los niños obligados a llevar este peso, lucharé en su nombre». «No soy de los que se dedica a la filosofía», se burló Kisame, sacando la espada vendada del suelo con un estruendoso sonido metálico. «Soy Oshigaki Kisame. Es un placer conocerte. Me gustaría poder corresponderle», respondió Roshi, adoptando una postura de combate y tensando los músculos en señal de preparación. «Tu vida termina aquí». Kisame se encogió de hombros y se hizo crujir el cuello con unos cuantos chasquidos satisfactorios que resonaron siniestramente en el silencio. «Muy bien, entonces. Empecemos». Mientras Roshi evaluaba a su oponente, el inmenso chakra que irradiaba Kisame lo presionaba como un peso opresivo.
Este hombre no es ninguna broma, pensó, concentrándose en el flujo de energía dentro de él. Sus reservas son enormes. Pero prevaleceré. Si puedo derrotar a uno solo de estos enemigos, marcará un paso crucial para asegurar la seguridad de los Jinchuriki. Kisame se enfrentó a pensamientos similares, la emoción bullía en su interior. Este es probablemente el Jinchuriki más viejo que existe. Debe tener una experiencia significativa en batalla. Sus reservas de chakra no deben subestimarse. Se rió para sí mismo. Esto va a ser interesante. Con un gesto elegante, Kisame hizo girar su enorme espada verticalmente antes de sonreír y envainarla en su espalda. No. Primero, resolveremos esto cuerpo a cuerpo. Con esas palabras, se lanzó hacia adelante a una velocidad vertiginosa, un movimiento borroso que amenazó con abrumar a Roshi. Los ojos del hombre mayor se abrieron de par en par por la sorpresa ante el ataque repentino, pero rápidamente recuperó la compostura, desviando un puñetazo de derecha dirigido a su cabeza con un movimiento rápido, redirigiendo la fuerza lejos de su cuerpo. Kisame cargó chakra en su brazo extendido, tirándolo hacia atrás para asestarle un brutal codazo a la cabeza a Roshi. Pero Roshi, sintiendo el peligro, infundió chakra en su palma, bloqueando eficazmente el ataque. El suelo tembló bajo ellos por la intensidad del intercambio, cada choque reverberaba en el aire como una campana de advertencia. De repente, Kisame se agachó e intentó levantar a Roshi. El hombre mayor saltó hábilmente hacia atrás, evadiendo el ataque por escasos centímetros. Sin perder tiempo, Roshi se lanzó hacia adelante y asestó un poderoso puñetazo que impactó en el rostro aturdido de Kisame, haciéndolo resbalar hacia atrás, momentáneamente desorientado. Aprovechando la oportunidad, Roshi atacó de nuevo y asestó dos fuertes puñetazos en el estómago de Kisame antes de terminar con una patada que arrojó al hombre tiburón contra uno de los montículos de roca cercanos. El impacto rompió la piedra en fragmentos y los escombros volaron en todas direcciones, formando una nube caótica que envolvió el campo de batalla. Cuando el polvo se asentó, Roshi volvió a su postura inicial, con una determinación feroz brillando en sus ojos. El silencio opresivo del campo de batalla flotaba en el aire, roto solo por el lejano aullido del viento. Justo en ese momento, el polvo se onduló ligeramente, lo que le dio a Roshi la única advertencia que necesitaba. Esquivó instintivamente un puñetazo que pasó zumbando junto a su cabeza y una sonrisa oscura se extendió por el rostro de Kisame. Sus instintos depredadores se encendieron cuando siguió con una patada dirigida directamente al rostro de Roshi. Los ojos de Roshi se abrieron de par en par mientras levantaba los brazos en un intento desesperado por bloquear el golpe. El impacto fue como un trueno, que lo hizo caer en espiral al suelo y la fuerza le hizo temblar los huesos. Recuperándose rápidamente, Roshi ejecutó una voltereta hacia atrás, esquivando por poco la fuerza devastadora del puño de Kisame, que se estrelló contra el suelo donde acababa de pararse. El polvo explotó a su alrededor, oscureciendo el aire y amplificando la tensión. Roshi se tomó un momento para calmarse y encaró a Kisame con los puños apretados. Decidido a atacar primero, cargó hacia adelante a una velocidad vertiginosa, la resolución de su corazón se transformó en poder puro. Kisame se preparó para bloquear, pero Roshi cambió de táctica rápidamente y se agachó para asestarle una patada que le sacudió los huesos en el esternón. El golpe hizo que Kisame escupiera mientras se estrellaba contra el suelo, agrietando la tierra debajo de él. Desde su posición, Roshi formó rápidamente sellos con las manos, y el aire crepitó con energía. Liberación de lava. Esfera destructiva. Un globo enorme de lava fundida brotó de su boca, apuntando directamente a Kisame, con la intención de quemarlo vivo. Reaccionando con velocidad instintiva, Kisame erigió un muro de agua, contrarrestando el ataque y creando una espesa niebla que envolvió el área, oscureciendo la visibilidad. Kisame miró a su alrededor y una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro mientras corría a través de la niebla como una sombra, con movimientos fluidos y letales. De repente, los ojos de Roshi se abrieron alarmados al encontrarse bombardeado por una ráfaga de golpes rápidos, cada uno de los cuales aterrizaba con una precisión brutal, alimentados por la ferocidad de Kisame dentro del velo de niebla. Roshi apretó los dientes ante el ataque implacable y juntó las manos, pero fue interrumpido abruptamente por Kisame, que le asestó un puñetazo devastador en el estómago. La fuerza hizo que Roshi saliera volando de la niebla y se estrellara contra el suelo con un golpe violento, lo que creó una serie de grietas que irradiaron del impacto. Cuando Roshi finalmente se detuvo, presionó las palmas de las manos contra el suelo, utilizándolas para impulsarse hacia arriba.
En ese instante, Kisame apareció directamente sobre él, con la mano preparada para un golpe poderoso. Pero cuando Kisame se lanzó hacia adelante, golpeó un domo de lava fundida que se había formado alrededor de Roshi en un acto desesperado de defensa. ¡Ark! ¡Maldición! Gritó Kisame, sintiendo un dolor que lo atravesaba cuando su puño hizo contacto con la superficie abrasadora. Al instante, picos de lava salieron disparados del escudo y, a pesar de sus frenéticos esfuerzos por esquivarlos, uno lo atravesó en el estómago. La agonía alimentó su ira. Apretando los dientes por el dolor, retrocedió rápidamente, agarrando con la mano la empuñadura de su espada. Mientras lo hacía, un sonido implacable emanó de la hoja y las perforaciones en el cuerpo de Kisame comenzaron a sanar instantáneamente, un testimonio de su monstruosa vitalidad. Armándose de valor, retiró la mano de la espada y cargó de nuevo hacia adelante, enfrentándose nuevamente a Roshi en un furioso intercambio de combate cuerpo a cuerpo. La intensidad del enfrentamiento aumentó, cada combatiente llevó al otro al límite, mostrando habilidad, resistencia y voluntad inquebrantable. Entonces, una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Roshi mientras lanzaba un puñetazo, apuntando directamente a la cara de Kisame. Kisame gruñó, esforzándose por bloquearlo mientras el calor que irradiaba el chakra de Roshi se intensificaba, convirtiendo el enfrentamiento en una lucha desesperada por la supervivencia. NMGH. ¿Qué? Jadeó Kisame, abriendo los ojos con incredulidad mientras miraba hacia abajo. La mano de Roshi se había transformado en lava fundida en el momento en que se retiró, brillando de manera siniestra. Los instintos de Kisame entraron en acción, obligándolo a evadir los golpes cubiertos de lava que siguieron, pero Roshi presionó su ataque con feroz determinación, negándose a darle a Kisame un momento de respiro. En una rápida maniobra, Roshi hizo una finta con un clotesline por encima de la cabeza, lo que provocó que Kisame se agachara justo a tiempo. Pero en el momento en que lo hizo, Roshi desató un poderoso puñetazo hacia abajo. Kisame se dio cuenta demasiado tarde de que estaba atrapado, y el brazo abrasador se clavó en el lado izquierdo de su pecho con un impacto explosivo. ¡Arruk! Gritó Kisame, sintiendo una agonía absoluta mientras el calor sellaba la herida casi instantáneamente. Desesperado, desenvainó su espada y cortó el aire, tratando de recuperar el control de la pelea. Su mirada se fijó en Roshi, quien se había distanciado momentáneamente, preparándose para su siguiente ataque. «Viejo bastardo», gruñó Kisame, preparándose para el dolor. «Mi puño de lava evaporará esa espada y la convertirá en nada». Con un grito feroz, Roshi se lanzó hacia adelante, su puñetazo mejorado con lava chocó con la espada de Kisame en una onda expansiva que reverberó a través del suelo, agrietando la tierra debajo de ellos. Roshi miró con incredulidad cuando se dio cuenta de que su puño no se estaba abriendo paso. ¿Qué? Mi puño no se está abriendo paso. ¿Qué? Para su sorpresa, la lava que envolvía el puño de Roshi fue absorbida por la espada, y su energía alimentó a Kisame. En un rápido contraataque, Kisame asestó un golpe brutal en el abdomen de Roshi, lo que hizo que se doblara mientras la sangre brotaba de su boca. La fuerza del golpe hizo que Roshi se alejara en espiral, rodando por el suelo hasta que finalmente recuperó el equilibrio, cayendo sobre una rodilla, jadeando pesadamente. Su visión se nubló y la confusión nubló la mente de Roshi. ¿Qué fue eso? Me siento agotado. No me digas que esa espada absorbe chakra. Escupiendo sangre, Roshi rápidamente comenzó a formar sellos con las manos, la desesperación impulsaba sus movimientos. Liberación de lava. Erupción. Exclamó, canalizando su chakra hacia el suelo, el terreno temblando debajo de él. Kisame, al principio desconcertado, se preparó para un ataque inminente. Pero el suelo bajo él tembló violentamente y una sensación cálida comenzó a extenderse a sus pies. No me digas. Reaccionando instintivamente, Kisame saltó hacia atrás justo cuando la lava brotó de su posición original. El calor era intenso y, cuando saltó de nuevo, más lava explotó del suelo donde acababa de estar. Esto no es bueno, pensó, ajustando rápidamente su estrategia para evadir las continuas erupciones, evitando por poco ser engullido por el caos fundido. Durante varios momentos, se alejó bailando de la zona de peligro mientras la lava amenazaba con consumirlo. Finalmente, Roshi detuvo la técnica, jadeando pesadamente mientras recuperaba la compostura, con el sudor perlándose en su frente. Al mirar hacia el campo de batalla, Roshi observó a Kisame sujetando con fuerza su espada, el agujero en su pecho se cerraba lentamente pero aún era visible. La sonrisa de Kisame regresó, sus ojos brillaron con malicia, una luz inquietante en medio de la batalla.
Voy a disfrutar capturándote, cuatro colas. Salto de línea. Un par de ninjas se precipitaron hacia el lugar de las explosiones, con el corazón palpitando con fuerza en el pecho mientras se concentraban en el chakra característico de Rossi. Allí. Gritó el líder del escuadrón, señalando la siniestra columna de humo que se elevaba a lo lejos. Pero antes de que pudieran acortar la distancia, una figura se materializó ante ellos, envuelta en oscuridad. Itachi. Su expresión era una máscara de impasibilidad, el viento susurraba en el área, haciendo que su capa ondeara como una nube de tormenta lista para desatar su furia. Al verlo, el grupo se puso tenso y sintió un escalofrío que les recorrió los huesos. Algunos levantaron las armas, con manos temblorosas apretando las empuñaduras, mientras que otros formaron rápidamente sellos con las manos, con la desesperación grabada en sus rostros. Itachi simplemente los miró con una mirada indiferente, como si estuviera juzgando el valor de sus vidas en ese fugaz momento. Vete, ordenó, con una voz desprovista de emoción, con una calma escalofriante que atravesó el caos. El líder del escuadrón gruñó desafiante, la ira se encendió en su pecho. ¿Esperas que nos demos la vuelta mientras intentas capturar a Rossi-sama? A la carga. Captúralo. Raah. Ante la orden, el ejército de mini shinobis avanzó con las espadas en alto y sus gritos de batalla resonaron en el aire. Pero antes de que pudieran acortar la distancia, Itachi desapareció y su forma se disolvió en una mancha borrosa. ¡Carajo! El grito ahogado de uno de sus compañeros llamó su atención. El desafortunado ninja yacía desplomado en el suelo, inconsciente, con el cuerpo flácido tras recibir la devastadora fuerza del puño de Itachi. La furia se encendió dentro del capitán mientras gritaba: «¡Atrápenlo!». Sin dudarlo, Itachi desapareció de nuevo, moviéndose con una elegancia que dejó a sus enemigos desconcertados. Despachó a un ninja tras otro, cada golpe preciso y devastador, sus movimientos fluidos como si estuviera bailando con la muerte misma. El pánico se extendió entre los shinobi restantes, sus ojos abiertos de par en par por el horror mientras sus camaradas caían como hojas en otoño. Un ninja desesperado se abalanzó sobre él, blandiendo una espada para lanzarle un golpe por encima de la cabeza, pero Itachi lo esquivó sin esfuerzo. Su presencia era apenas un susurro en el viento. Las pupilas del ninja se dilataron por la sorpresa y, antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, un movimiento rápido lo envió al suelo y su conciencia se apagó como una vela en la oscuridad. Uno a uno, los shinobi fueron cayendo, incapaces de resistir la magistral demostración de taijutsu de Itachi, cuyos golpes combinaban velocidad y letalidad en un ballet de pesadilla. Pronto, solo quedó el capitán, con el corazón acelerado mientras escrutaba frenéticamente el campo de batalla, evaluando el estado de su escuadrón. El miedo se apoderó de su expresión, un peso sofocante se instaló en su pecho. ¿Qué diablos? Tartamudeó, su confianza se desmoronaba. Ya te dije que te fueras, pero no hiciste caso a mis palabras. Desaparece. En un instante, una rama de árbol surgió detrás de él, atrapando al capitán con sus nudosas extremidades. El pánico se apoderó de él mientras luchaba contra el agarre inquebrantable, gritando para sus adentros: «Libérense. Libérense. Libérense. ¿Por qué no puedo liberarme?». Itachi lo miró con una mirada de fría indiferencia, como si estuviera observando a un simple insecto atrapado en una telaraña. Lentamente, sacó una espada de su manga, la hoja brillaba siniestramente en la penumbra. Mientras se acercaba, los ojos temerosos del capitán se abrieron de par en par con horror, un instinto primario le arañó el estómago. Con un movimiento rápido y despiadado, Itachi clavó la espada en el cráneo del hombre. La sangre se esparció por las ramas, tiñendo el suelo de carmesí mientras los gritos del capitán resonaban por las llanuras y se desvanecían en un silencio inquietante. El escuadrón, que otrora había sido próspero, ahora no era más que una colección de cadáveres, un testimonio del aterrador poder de un hombre que manejaba la muerte con mano inquebrantable. Salto de línea. Mientras tanto, el sonido de la batalla resonó amenazadoramente en el aire cuando la voz de Onoki irrumpió en el caos. Tsuchikage-sama. Hemos detectado firmas de chakra correspondientes a Rossi. Parece que está librando una feroz batalla. Maldita sea. La voz de Onoki temblaba con urgencia, sus ojos se entrecerraban con furia. Ese mocoso de Tamashiri está aquí. Nadie se recupera tan rápido de una pelea. Podía sentir un sudor frío corriendo por su espalda mientras el miedo se apoderaba de él. ¿Dónde está?, preguntó Onoki con voz baja y feroz. En el valle abandonado. Fue la rápida respuesta, con pánico impregnando el tono del mensajero.
Con el ceño fruncido y decidido, Onoki saltó por la ventana, impulsado por una mezcla de ira y desesperación. El suelo se precipitó bajo sus pies y el viento aulló en sus oídos mientras se elevaba hacia el lugar del conflicto. «Oye, viejo», gritó Kurotsuchi con frustración y los puños apretados. «Maldita sea». La urgencia en el aire la abrumaba, una sensación de hundimiento le arañaba el estómago. «Vamos», rugió Kitsuchi, con una voz llena de determinación inquebrantable. Kurotsuchi asintió, con la adrenalina corriendo por sus venas mientras seguía a su padre a través de la ventana destrozada. Juntos, se impulsaron hacia adelante, con el peso de la confrontación inminente cayendo sobre ellos como una tormenta inminente. Mientras atravesaban la aldea a toda velocidad, los pensamientos de Onoki se convirtieron en una tormenta de rabia y determinación. «Lo mataré. Mataré a ese mocoso», juró en silencio, mientras las imágenes de sus camaradas caídos pasaban ante sus ojos. «No nos quitará a Rossi. No otra vez». El valle abandonado se alzaba a lo lejos, oscuro y amenazador, un campo de batalla impregnado de tensión. Con cada latido, la gravedad de la situación se intensificaba y Onoki casi podía sentir la ira y el miedo en el aire, un cóctel potente que encendía un fuego en lo más profundo de él. Nunca antes había habido tanto en juego. Mientras las siluetas de su equipo corrían junto a él, Onoki sintió la incesante atracción del deber y la venganza. Se dirigían directamente al caos y nada los detendría de enfrentarse a la amenaza que había invadido su mundo. Salto de línea. De vuelta en el campo de batalla, la tensión crepitaba en el aire mientras Rossi y Kisame se enfrentaban, sus poderes amenazaban con consumir todo a su alrededor. Se desató un choque titánico cuando una ola colosal de lava chocó con un torrente de agua igualmente feroz, cada fuerza compitiendo contra la otra por la supremacía. El suelo tembló debajo de ellos y el aire estaba cargado de un olor a vapor y ceniza. El encuentro explosivo envió una onda expansiva que se extendió hacia afuera, envolviendo el área en una neblina de humo y brasas, una exhibición caótica de furia elemental. Aprovechando el momento, Rossi alzó las palmas de las manos hacia el cielo y su voz resonó con convicción. Liberación de lava. Meteoritos. Una multitud de enormes bolas de fuego se dispararon hacia el cielo, atravesando las nubes cada vez más oscuras como cometas infernales, arrojando un tono rojizo que tiñó el horizonte de una fatalidad inminente. Con feroz determinación, Rossi presionó sus palmas contra la tierra. Liberación de lava. Magma hirviente. El suelo tembló violentamente mientras el magma fundido brotaba, transformando el campo de batalla en un infierno. Kisame saltó al aire, evitando por poco la erupción mortal, pero una ola de terror lo invadió cuando sintió una abrumadora oleada de chakra en lo alto. Con el corazón acelerado, miró hacia arriba para ver una cascada de meteoritos ardientes que chisporroteaban con electricidad y se precipitaban hacia él como espíritus iracundos de la tierra. Invocando su chakra, Kisame tejió sellos manuales con una urgencia frenética. Liberación de agua. Gran ola en colisión. Un torrente de agua brotó de sus labios y se desplomó como una marea vengativa, apagando el magma fundido que se encontraba debajo y creando un mar agitado. Surfeó sobre la ola, decidido a abrumar a Rossi con pura fuerza. Pero Rossi estaba listo. Liberación tierra. Gran muralla de tierra. Gritó, erigiendo una enorme barrera que detuvo el avance de la ola. El impacto envió ondas de choque a través del suelo, pero los ojos de Kisame se entrecerraron y rápidamente realizó una nueva serie de sellos manuales, lanzando un contraataque. Liberación agua. 1000 tiburones que se alimentan. Una legión de tiburones acuáticos surgió del suelo y se elevó con ferocidad depredadora para interceptar los meteoritos que caían. Las dos fuerzas chocaron en una exhibición explosiva de poder. Algunos meteoritos se extinguieron mientras que otros recuperaron su intensidad ardiente por los rayos que los atravesaban. Los meteoritos restantes se desplomaron hacia abajo y se estrellaron contra Kisame con una fuerza tremenda, lo que generó una onda expansiva que lo oscureció en una nube de polvo y escombros. Rossi percibió el caos, pero no se dejó intimidar. Saltó hacia atrás justo cuando una lanza de agua atravesó el espacio que había ocupado, un escalofriante recordatorio del peligro siempre presente. Ambos combatientes se retiraron, preparando sus técnicas características, con los ojos fijos en una mirada mortal. Liberación de agua. Técnica del dragón de agua. Gritaron al unísono, invocando colosales dragones de agua que chocaron ferozmente en el aire, cada bestia rugiendo mientras buscaba dominar a la otra. Los dragones giraron en espiral uno alrededor del otro, chocando entre sí con una ferocidad que envió ondas de energía a través del campo de batalla. Liberación tierra. Grandes púas reales.
Gritó Roshi, y enormes púas de tierra brotaron del suelo, obligando a Kisame a saltar al aire para evitar ser empalado. En esa fracción de segundo, los dragones de agua se disiparon y Roshi aprovechó la oportunidad, lanzando dos enormes lanzas de roca hacia su oponente. Kisame, que apenas había recuperado la compostura, levantó rápidamente su espada para interceptar los proyectiles que se acercaban. El impacto reverberó en el aire, una colisión de roca y metal que sacudió los huesos. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, Roshi se materializó detrás de él, con la mano lista para atacar, y los ojos de Kisame se abrieron de par en par con horror al darse cuenta del peligro inminente. ¡Mierda!, gritó, la palabra apenas escapó de sus labios antes de que Roshi desatara su ataque. Liberación de lava. La técnica de incandescencia de la tierra. ¡Arc!, gritó Kisame mientras inmensos glóbulos de lava le quemaban la espalda y el intenso calor lo consumía en cuestión de segundos. El mundo se desdibujó en una neblina de dolor y fuego mientras él quedaba reducido a cenizas, dejando solo tierra carbonizada tras el devastador ataque de Roshi. Roshi aterrizó triunfante, observando los restos de su victoria, pero cuando el cansancio se apoderó de él, se dejó caer sobre una rodilla, jadeando pesadamente y con el sudor cayéndole por la frente. La adrenalina que alimentaba su determinación anterior comenzó a desvanecerse, reemplazada por el peso de sus acciones. Nunca se puede apagar un fuego furioso. Sus límites son impredecibles, murmuró para sí mismo, sin aliento. Durante años, hemos sido oprimidos. Ya no. Ahora, es el momento de que llegue el otro. De repente, una sensación inquietante lo invadió y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sintió la presencia familiar del arma de Kisame, Sameada, cayendo sobre él y creando una onda expansiva que lo aplastó contra el suelo. Kisame, agarrando la espada con fuerza, sintió la familiar sensación de que el chakra era absorbido, pero la sangre que se acumulaba en su boca le decía que su fuerza estaba menguando. Escupiendo sangre, Roshi luchó por levantarse, pero la presión lo inmovilizó y el miedo le agarró la garganta. ¿Pero cómo?, dijo Roshi sin aliento, con la vista borrosa y el pánico apoderándose de él. Simple, respondió Kisame, con una sonrisa torcida extendiéndose por su rostro mientras se deleitaba con su engañosa victoria. Creé un clon en el momento en que los dragones de agua chocaron. Eres fuerte, te lo concedo. La visión de Roshi comenzó a oscurecerse mientras se desvanecía en la inconsciencia. Pero el agua siempre extingue un fuego furioso. Con un movimiento rápido, Kisame cargó a Roshi sobre su hombro y exhaló profundamente mientras la fatiga se filtraba en sus huesos. Cuando se dio la vuelta para abandonar el campo de batalla, sus ojos captaron la visión de un grupo de shinobi inconscientes que yacían esparcidos por el suelo, echando espuma por la boca, restos de la brutal escaramuza. Itachi estaba cerca, con una expresión tan estoica como siempre. «Has vuelto, aunque te tomaste tu tiempo», comentó Itachi, su voz sin ningún rastro de preocupación. «HMPH», replicó Kisame, con irritación burbujeando bajo su fatiga. «No tuviste que pelear con él, así que no entenderías por lo que pasé». TSH, no lo llaman Roshi del estilo lava por nada. Regresemos al escondite, ordenó Itachi, y Kisame asintió, la gravedad de la situación aún pesaba mucho en su mente. Kisame observó cómo Itachi recuperaba rápidamente una etiqueta de papel y canalizaba chakra a través de ella con una facilidad innata. Momentos después, una distorsión en espiral en el aire anunció la llegada de Tobi, quien se materializó ante ellos con una sonrisa desconcertante. «Buen trabajo, vámonos», dijo Tobi, y mientras desaparecían en el vórtice en espiral, los restos del campo de batalla quedaron en silencio, los ecos de una lucha feroz persistían en el aire como las cenizas de un fuego moribundo. Salto de línea. Onoki llegó al valle con el corazón acelerado mientras contemplaba la devastación que había dejado la batalla. El aire estaba cargado de humo y de un olor acre a tierra quemada, un triste recordatorio del caos que se había desatado. Apretó los dientes con frustración mientras intentaba reconstruir lo que había sucedido, mientras el miedo se le enroscaba en el estómago. Tamashii Shou. Terminaré con tu lamentable existencia en este planeta. Su voz resonó con furia desenfrenada, un grito primario que resonó por todo el valle. Una onda expansiva colosal surgió de él, destrozando los restos de tierra destrozada y creando un cráter enorme que se ensanchaba con cada pulso de su chakra. «Viejo. Cálmate», gritó Kurotsuchi, su voz atravesando el caos mientras corría a su lado, tratando desesperadamente de controlar la ira de su padre. Pero la furia de Onoki fue como una tormenta desatada. Al notar su presencia, le lanzó una mirada fulminante, con irritación en su interior.
TSH, respiró profundamente, relajando gradualmente su chakra mientras descendía al suelo, su determinación se endurecía con cada paso. Kitsuchi, Kurotsuchi, llamó, su tono cambiando de la rabia a la urgencia. Tsuchikage-sama. Ambos respondieron, con los ojos muy abiertos al reconocer la gravedad en su expresión, un oscuro presagio en medio de la desolación. El rostro de Onoki se tornó serio, el peso de la situación lo oprimía. Hemos perdido al Cuatro Colas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte, y los dos shinobi intercambiaron miradas horrorizadas, cada uno contemplando las implicaciones de su pronunciamiento mientras escudriñaban el campo de batalla plagado de las secuelas de la violencia. Pero Takigakure perdió el suyo ayer. No hay forma de que este Tamashii pudiera haber viajado a Iwa y peleado con Roshi al mismo tiempo, ¿verdad? Cuestionó Kurotsuchi, su voz temblaba por la incredulidad. El rostro de Onoki se retorció en una máscara de rabia, con los puños apretados a los costados. ¿O este mocoso de Tamashii es parte de una organización, o se está jugando otro juego ahí afuera? Dijo en tono de enfado, con la voz baja pero cargada de veneno. Descubriremos la verdad y los aplastaré a todos. A medida que la realidad de su pérdida se asentaba, la mente de Onoki se llenaba de oscuras posibilidades. No podía quitarse de encima la sensación de que esto era solo el principio, de que amenazas mayores acechaban más allá del horizonte, listas para destrozar su frágil paz. La batalla estaba perdida, pero la guerra estaba lejos de terminar y la búsqueda de respuestas apenas había comenzado. Salto de línea. Mientras tanto, Naruto se encontraba de pie junto a los cuerpos inconscientes de Iruka y Aku, después de haber terminado de rejuvenecerlos. Solo necesitaban descansar para recuperarse por completo, pero no podía quitarse de encima el peso de lo que les esperaba. Fu lo observaba atentamente, con curiosidad y los ojos muy abiertos por la admiración. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Puedes igualar a alguien como Kakuzu y curar a otros. Esas son habilidades extraordinarias, comentó con voz teñida de asombro. Naruto se rió entre dientes, la nostalgia se reflejaba en su tono. Supongo que empecé cuando era muy joven, la expresión de Fu cambió a una de preocupación, frunciendo el ceño mientras los pensamientos corrían por su mente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Al notar su inquietud, Naruto levantó una ceja. ¿Pasa algo? Fu sacudió rápidamente la cabeza, disipando ese oscuro pensamiento. No. Son solo reflexiones al azar. Pero los ojos de Naruto se abrieron un poco, sintiendo la tensión que irradiaba ella. Vuelvo enseguida. Con un rápido movimiento, se puso de pie de un salto y desapareció de la habitación, saliendo al exterior del escondite subterráneo. El aire estaba cargado de aprensiones cuando notó que un pájaro solitario se alejaba volando del lugar. Su vuelo era un claro recordatorio de los peligros que acechaban más allá de su santuario. Al acercarse a una canasta cercana, vio un libro tirado allí, y una sensación de urgencia le picó en el fondo de la mente. Entrecerró los ojos, lo recuperó y comenzó a pasar las páginas. ¿Qué es esto? Mientras examinaba las numerosas entradas, una página en particular le llamó la atención, lo que provocó que su expresión cambiara drásticamente. Una sonrisa triunfante se dibujó en su rostro y una chispa de euforia se encendió en su interior. Por fin estoy avanzando. Cuando reapareció en la cueva, encontró a Fu todavía observándolo, con preocupación grabada en sus rasgos. ¿Está todo bien?, preguntó ella, con la voz cargada de preocupación, percibiendo el cambio en su actitud. Sí, respondió con seguridad, aunque el corazón le latía con fuerza por el peso de la revelación. Todo es perfecto. Le arrojó el libro y ella lo atrapó, reconociendo su importancia. ¿No es este el libro del bingo?, preguntó, hojeando unas cuantas páginas hasta que sus ojos se posaron en la última. Su expresión cambió a una de sorpresa cuando leyó el contenido. Solicitud de Konohagakure. Nombre: Tamashii Shou. Afiliación: ninguna. Rango: S. Recompensa: 200.000.000 Ryo. Descripción: Tamashii Shou es un shinobi pelirrojo de pequeña estatura, de aproximadamente 14 a 16 años. No te dejes engañar por su apariencia. Este chico se ha infiltrado en 4 aldeas shinobi: Tsunagakure, Takigakure, Kumogakure y Konohagakure, robando 5 bestias con cola. Poseer 5 bestias con cola lo convierte en una amenaza significativa. Ha derrotado al inmortal Kakuzu, quien sobrevivió a los enfrentamientos con el primer Hokage, y logró sellar el Ichibi de nuevo en Sabakugahara después de extraerlo de él. Acércate con precaución. Habilidades: Ninjutsu. Rango S. Taijutsu. Rango S. Genjutsu. No se muestra.
Fuinjutsu. No confirmado, pero se ha observado sellando el una cola después de liberarlo. Cualquier información debe enviarse a Konoha inmediatamente. Salto de línea. Fu jadeó, su respiración se entrecortó cuando el peso de la notoriedad de Naruto se hizo sentir, su percepción de él cambió drásticamente. Una sonrisa burlona surgió en los labios de Naruto mientras miraba al techo, perdido en sus pensamientos, su mente corriendo con las implicaciones de su nuevo poder. Hace años que quiero hacer realidad mi sueño, y ahora, hizo una pausa, apretando el puño con fuerza y con la determinación brillando en sus ojos, y ahora, he dado el primer paso importante. La atmósfera crepitó de tensión mientras Naruto se recomponía y se volvía hacia Zu. La aprensión grabada en su rostro era palpable y espesaba el aire a su alrededor. Justo en ese momento, Iruka y Aku comenzaron a moverse, gimiendo mientras se agarraban la cabeza, los restos de la batalla todavía los acechaban. Sus ojos parpadearon y se abrieron lentamente, escaneando la habitación hasta que se posaron en Zu, que estaba concentrado intensamente en Naruto. Siguiendo su mirada, se encontraron con la sonrisa cálida pero feroz de Naruto. Me alegra verte despierto, dijo, intentando con su voz alegrar la atmósfera opresiva. Señaló la puerta y su sonrisa se desvaneció levemente. Gaara, ¿te importaría acompañarnos? Gaara entró en la habitación, su expresión era tan impasible como siempre, las sombras se hicieron más profundas a su alrededor. Dormí, afirmó claramente, sin perder de vista el peso de la situación. Naruto le sonrió con sorna, con un destello divertido en los ojos, pero había una tensión subyacente. Eso no es lo único que harás, Gaara. Observó al grupo, observando sus expresiones, y continuó. Hemos dejado nuestra marca en el mundo shinobi con nuestra desaparición. Sin embargo, es hora de adoptar un enfoque diferente. Con los brazos abiertos, declaró, dedicaremos los próximos 5 años a un entrenamiento intenso. Cuando salgamos de este paréntesis, cuando el mundo se canse de los conflictos, nos levantaremos para dominar, mostrando el poder que una vez fue despreciado. Un silencio envolvió la habitación, la gravedad de sus palabras flotaba pesadamente en el aire. La mirada de Naruto se movió entre Fu y Gaara, su tono lleno de feroz convicción. Les mostraremos por qué los Jinchuriki merecen respeto, no ser pateados como una manada de animales callejeros. Haremos evolucionar este mundo y lo remodelaremos para mejor. Mientras se acomodaba en el suelo en posición de Seiza, Aku lo miró, con curiosidad mezclada con inquietud. ¿Qué planeas hacer?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. Naruto la miró a los ojos con una confianza inquebrantable y su determinación se endureció. Es hora de presentarnos al mundo. Juntó las manos y una oleada de energía lo recorrió, haciendo que su pelo rojo brillara con un brillo sobrenatural. Las marcas de bigotes en sus mejillas comenzaron a desaparecer de la vista, como si estuvieran siendo absorbidas por la esencia misma de su ser. Arte ninja. Proyección del alma. Proclamó, y sus palabras resonaron con una finalidad poderosa. Mientras pronunciaba el encantamiento, 5 proyecciones etéreas brotaron de su cuerpo y se elevaron hacia el cielo con un resplandor cegador, desapareciendo sobre la entrada de la cueva. Cada proyección titilaba con el peso de un potencial sin explotar, una promesa de la fuerza que vendría. Pero debajo de la superficie, la tensión permanecía. Los susurros de la recompensa por su cabeza resonaban en la mente de Naruto, sombras de aquellos que no se detendrían ante nada para capturarlo. Cuando las proyecciones se desvanecieron, sintió una mezcla de euforía y temor. Estaban entrando en una nueva era, pero vendría con sus propias pruebas, cada una más peligrosa que la anterior. Que el mundo sepa que ya no estamos ocultos, declaró Naruto, con voz firme a pesar de la tormenta de incertidumbre que se estaba gestando en lo más profundo de su corazón. Sabía que el camino que tenía por delante estaría plagado de peligros, pero estaba listo para enfrentarlos, decidido a forjar un legado que cambiaría el mundo para siempre. Salto de línea. En ese momento, Hiruzen se encontraba inmerso en una discusión con el Consejo Civil, elaborando estrategias para la inminente amenaza de guerra, cuando una aparición de Tamashii se materializó en el centro de la reunión. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par al reconocerlo, y la inconfundible amenaza hizo que su corazón se acelerara. Sin dudarlo un momento, tomó un kunai y lo apuntó directamente a la cabeza de la figura. Casi sonrió ante la aparente calma de Tamashii, al notar la falta de intención del chico de esquivarlo. Pero la decepción se apoderó de su pecho cuando el kunai atravesó la proyección sin causar daño.
Una proyección, veo, murmuró, sintiendo un gran peso en el estómago mientras contemplaba las implicaciones. Buen día, la voz de Tamashii resonó por toda la cámara, suave pero escalofriante, llenando el aire con una tensión opresiva. Mientras tanto, en su escritorio, con el ceño fruncido mientras revisaba los documentos proporcionados por Mabui, perdió la concentración al ver de repente la proyección de Tamashii. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué? ¿Una proyección? Buen día, saludó Tamashii nuevamente, con un tono casi burlón. Confío en que todos hayan oído hablar de mí. Soy Tamashii Shou y tengo una colección de bestias con cola a mi disposición. Encantado de conocerte. Una tensión palpable llenó la habitación, cada Kage sentía la gravedad de sus palabras. Estoy seguro de que todos están desconcertados sobre por qué he capturado estratégicamente a las bestias de cola de cada una de sus respectivas aldeas, continuó, con su voz llena de arrogancia. Voy a compartir información importante. En 2 años, pretendo borrar la existencia de cada gran aldea, ejerciendo todo el poder de las bestias con cola a mi disposición. La sala quedó en un silencio sepulcral, los ojos abiertos por la incredulidad y el miedo mientras el peso de su proclamación caía sobre ellos. Este mundo está contaminado por la corrupción. Estoy decidido a crear un mundo nuevo, libre de conflictos, luchas, sufrimiento y desesperación. Se intercambiaron miradas inquietas entre los Kage mientras Tamashii continuaba, su tono cada vez más ferviente. Ustedes se llaman a sí mismos los grandes pueblos, habiendo recorrido caminos de sangre para alcanzar su gloria, todo el tiempo ignorando los efectos dominó de sus acciones, pasando por alto los pueblos que sufren en su incansable búsqueda de poder. Su voz retumbó en la cámara y el aire se llenó de tensión. Si no hubiera necesidad de poder, si la oscuridad que corrompe vuestras mentes dejara de existir, no habría guerras ni codicia. Quitaré el poder de este mundo y lo pondré bajo el control de aquellos a quienes una vez despreciasteis. Este mundo será gobernado por aquellos que empatizan con los débiles, los indefensos, los huérfanos, los Jinchuriki. Con determinación brillando en sus ojos, Tamashii concluyó. Transformaré este mundo, borrando todas las amenazas a ese cambio. Prepárense, porque en 2 años, todo lo que conocen desaparecerá. Tan rápido como apareció, la proyección de Tamashii se disipó de sus diversas ubicaciones, dejando un silencio sofocante a su paso. El Kage permaneció congelado, la enormidad de su declaración resonó en sus mentes, un presagio escalofriante del caos que se avecinaba. Todos sabían que el equilibrio de poder estaba cambiando y podían sentir la tormenta inminente que se avecinaba en el horizonte. Salto de línea. Naruto se levantó del suelo, su postura irradiaba una resolución inquebrantable que parecía llenar la habitación de tensión. 2 años. Fu parpadeó con incredulidad, su voz apenas era más que un susurro, una mezcla de sorpresa e incertidumbre se filtraba en sus palabras. Nos dijiste 5. Una sonrisa burlona se extendió por el rostro de Naruto, su confianza era inquebrantable y había un destello de picardía en sus ojos. Los shinobi son conocidos por sus formas engañosas, ¿no? Fu rió levemente, pero la risa se desvaneció rápidamente cuando la intensidad de Naruto la atrajo. Observó a sus compañeros, sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y aprensión. Por ahora, nos mantendremos fuera del radar, declaró, y su tono cambió a algo más serio. Esta es una casa de seguridad subterránea utilizada por el clan Uzumaki durante la Segunda Guerra Shinobi. He preparado una habitación con sellos que nos permitirán entrenar en los poderes de nuestras respectivas bestias con cola. El aire crepitaba de anticipación cuando las palabras de Naruto se asimilaron, la gravedad de la situación los presionaba como un peso. Su mirada se endureció, fijándose en cada uno de los rostros. De ahora en adelante, seremos de incógnito. No seremos vistos. No seremos escuchados. Aprovecharemos el poder dentro de nosotros y nos prepararemos para la tormenta que se avecina. Fu asintió y su anterior incertidumbre fue reemplazada por una determinación feroz. ¿Cuál es el plan? La sonrisa burlona de Naruto regresó, pero esta vez era una promesa en lugar de una broma. Entrenaremos como nunca antes. El mundo cree que conoce a los Jinchuriki. Creen que somos meras armas, herramientas para usar y descartar. Les mostraremos la verdad. Nos convertiremos en la tormenta que sacuda los cimientos de este mundo. Mientras hablaba, la atmósfera se hizo más densa, el peso de su ambición ensombreció sus planes. Aku intercambió miradas con Gaara, ambos sintiendo la magnitud de la visión de Naruto. Ya no nos esconderemos en las sombras, continuó Naruto, elevando la voz con fervor. En 5 años, emergeremos como una fuerza a tener en cuenta.
Sabrán nuestros nombres y temerán nuestro poder. Sus palabras encendieron un fuego en su interior, un sentido compartido de propósito que los unió. Cada uno de ellos sintió el llamado a la acción, el deseo de liberarse de las cadenas de su pasado y forjar un nuevo destino. Naruto extendió sus brazos, invitándolos a entrar en su visión. ¿Están conmigo? La sala quedó en silencio, la tensión era palpable mientras intercambiaban miradas decididas. Uno por uno, asintieron, un pacto silencioso formado en ese escondite subterráneo, un pacto para resurgir de las cenizas y remodelar su mundo. Comencemos, dijo Naruto, con una luz feroz en los ojos, la promesa de caos y cambio se arremolinaba en el aire a su alrededor. Había llegado el momento de prepararse y estaban listos para tomar posesión de sus destinos. Salto de línea. Onoki hervía de rabia cuando Tamashii desapareció de la vista, con los puños fuertemente apretados a los costados y los nudillos blancos. Ese mocoso. Gruñó, sintiendo el peso del conflicto inminente sobre él. Pensamientos oscuros se arremolinaban en su mente, arremolinándose como una tempestad. 2 años, ¿eh? Puedo esperarte. No me voy a ir a ninguna parte. Sus ojos ardían de furia, reflejando una determinación que podía rivalizar con las mismas montañas que dominaba. Salto de línea. Hiruzen, sentado a cierta distancia, dejó que una sonrisa burlona se dibujara en su rostro mientras la proyección de Tamashii se desvanecía. ¿Tamashii Show, eh? ¡Qué individuo tan intrigante! Su voz era tranquila, pero las corrientes subyacentes de sus pensamientos insinuaban que se estaba desarrollando un juego más profundo. Muy bien, jugaré tu juego y veré a dónde me lleva. Desafío aceptado. Un tenso silencio envolvió la cámara, roto solo por el murmullo del Consejo Civil, su inquietud palpable mientras intercambiaban miradas. Salto de línea. Tsuchigumo, que acechaba en las sombras, observó cómo Tamashii desaparecía de su vista. Una extraña sensación se agitó en su interior, tirando de los rincones de su conciencia. ¿Conozco esa cara de algún lugar? Reflexionó en silencio. De repente, destellos de pelo rojo largo y suelto rozaron su memoria, provocando un dolor agudo que le atravesó la cabeza. Gruñó incómodo, agarrándose las sienes, la niebla de confusión se espesó a su alrededor. ¿Qué fue eso? La atmósfera se volvió más pesada y una tensión palpable flotaba en el aire mientras cada líder lidiaba con las implicaciones de la declaración de Tamashii. Se estaban viendo arrastrados a algo que estaba mucho más allá de su control, el peso del caos inminente presionaba sobre sus hombros. Salto de línea. En los confines familiares de una alcantarilla oscura y húmeda, Naruto se abrió paso a través de los túneles tortuosos, cada paso resonando siniestramente en el silencio. Finalmente, llegó a una encrucijada donde 2 túneles se bifurcaban ante él. Después de un breve momento de deliberación, eligió el camino correcto, una decisión impulsada por un instinto que no podía explicar por completo. Mientras seguía avanzando, llegó a una enorme jaula que se alzaba ante él, proyectando sombras espeluznantes en las paredes. Oh, así que mi carcelero finalmente vino a jugar, ronroneó una voz desde adentro, llena de amenaza. Un ojo carmesí con una ranura en el centro se abrió, iluminando la oscuridad de la jaula con un resplandor rojo inquietante. Naruto se quedó mirando, con el corazón acelerado y una mezcla de asombro y aprensión recorriéndolo. La mera presencia de la bestia le provocó escalofríos en la columna vertebral. Sin duda te pareces al terror de Konoha, dijo, forzando su voz a permanecer firme a pesar del aura abrumadora que lo rodeaba. Cerró los ojos por un breve momento, adoptando una actitud tranquila para ocultar la agitación interior. El zorro demonio de 9 colas, ¿eh? Es un placer conocerte. Una risa oscura resonó en el aire, su tono siniestro resonó profundamente dentro de los confines de la mente de Naruto, señalando el comienzo de una alianza sin precedentes. Por fin, ronroneó la voz, cargada de la promesa de caos y poder que flotaba tentadoramente en el aire. La atmósfera crepitaba por la tensión, una tormenta se avecinaba en el horizonte y Naruto supo que esto era solo el comienzo. Estaba entrando en una vorágine y con ella llegaba la innegable emoción de la casa. El mundo tal como lo conocían estaba a punto de cambiar y él estaría en el centro de todo.